Bienvenido al gran vídeo de la no dualidad. Hoy destilamos la esencia del ser absoluto en apenas 2 horas. 5 miradas, una misma invitación. Descubrir que la separación es un malentendido. Escucharás a Wei Wu Wei, Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, la milenaria canción del Abadhut y un puñado de voces, antiguas y contemporáneas, que recuerdan que todo está bien tal como es. Ponte cómodo, deja las ideas en la puerta y permite que cada maestro susurre la misma verdad con distinto acento. Comenzamos. Wei Wu Wei, soltar al buscador que no existe. Uno de nuestros errores elementales consiste en imaginar que nosotros hacemos cosas, porque parece igual de probable que las cosas nos hacen a nosotros. Creemos que dirigimos una interminable serie de acciones, pero la verdad podría ser que interminables series de acciones nos dirigen a nosotros. Pensamos que manipulamos los acontecimientos, pero no somos más bien manipulados por los acontecimientos. Creemos que encontramos eso que experimentamos, pero eso que experimentamos podría ser que nos encuentra a nosotros. Es una ilusión que nosotros vivimos. Nosotros somos vividos. ¿Cuántas de las formas, disciplinas, ejercicios y prácticas recomendadas como útiles o necesarias para alcanzar el Satori no son en realidad consecuencias de ese estado y los hemos convertido erróneamente como medio? Las doctrinas, las escrituras, los sutras y los ensayos no deben considerarse sistemas a seguir. Simplemente contribuyen a la comprensión. Deberían ser para nosotros una fuente de estímulo y nada más. Adoptados más que utilizados como estímulo, son un obstáculo. La fijación afectiva en la personalidad de un maestro o un gurú es un serio obstáculo para la liberación. La persona del libertador se convierte en el carcelero. Los maestros chinos decían a sus monjes que mataran al Buda si por casualidad se encontraban con él. La humildad, metafísicamente, implica la ausencia de cualquier entidad que sea orgullosa o humilde. Al considerar la realización como un fenómeno personal o como un logro, no estamos cometiendo un error fundamental y desastroso. Sin duda, la realización es impersonal. No existe ningún misterio, solo nuestra incapacidad de percibir lo evidente. El ser es pura presencia, autónoma y espontánea, que se busca a sí mismo cuando lo buscamos, y que no podemos encontrar porque es lo que somos. No podemos utilizar la mente para trascender a la mente. El santo disciplina su ego, el sabio se deshace de su ego. Incluso la comprensión intelectual de la inexistencia de nuestro yo es un logro raro y amargo que pocos siquiera intentan. Y esta es solo la ronda eliminatoria que nos califica para el acceso a la realidad. La comprensión intelectual no debería ser indispensable para una mente simple, pero con nuestro condicionamiento parecería ser un preliminar casi inevitable. Solo tenemos que eliminar la noción del ego, logrando la difícil tarea de comprender que no existe, excepto como una noción. Las doctrinas más puras, como las de Ramana Maharshi, Padmasambhava,
Huang Po y Zheng Hui simplemente enseñan que basta mediante análisis comprender que no existe entidad alguna que pueda tener voluntad efectiva, que un acto aparente de voluntad, cuando está de acuerdo con lo inevitable, solo puede haber un gesto vano, y cuando está en discordia, el aleteo de un pájaro enjaulado contra los barrotes de su jaula. Cuando lo sabe, por fin tiene paz y se alegra. Vivamos felices. Ciertamente somos libres de hacerlo. Tal vez sea nuestra única libertad, pero nuestra lo es, y solo es una libertad fenoménica. Vivir libre es ser como uno es. ¿No podemos hacerlo ahora? De hecho, ¿podemos no hacerlo? Ni siquiera es un hacer. Está más allá del hacer y del no hacer. Es ser como somos. Es posible afirmar que la consciencia es pura ausencia de conceptos. Y decimos que es pura porque no está contaminada por los conceptos ni por la ausencia de conceptos, lo cual significa que hay una completa ausencia de conceptos tanto negativos como positivos. Al considerar la realización como un fenómeno personal o como un logro, no estamos cometiendo un error fundamental y desastroso. Sin duda, la realización es impersonal. La única forma de reencarnación que parece ser compatible con lo que somos capaces de entender del universo es mejor llamarla recurrencia. Podría suponerse que nuestras vidas se repiten eternamente, y podría ser que ese fue el sentido en el que la reencarnación llegó a ser conocida y aceptada por los maestros y por el propio señor Buda. Lo que vemos como materia pueda considerarse como ese aspecto del espíritu que nuestros sentidos son capaces de percibir. Lo percibimos como tal, una fracción a la vez, y somos lo suficientemente simples como para suponer que lo que percibimos es la única realidad. 9 de cada 10 ideas que ocupan nuestros pensamientos, que tienen que ver con nuestras conversaciones, discusiones, discursos públicos y privados, no tienen existencia en realidad. Los conceptos políticos, éticos y sociales están en esta categoría. Son fantasías, ficción, comparables con los juegos infantiles. Los dogmas religiosos, políticos o morales son ipso facto falsos. La verdad misma no puede ser expresada en palabras. La verdad relativa no puede ser transmitida dogmáticamente, pero confundimos dogma con verdad. Un insecto con antenas puede tener un solo sentido. Su conciencia del universo está restringida en relación con la nuestra. Un hombre tiene 6 sentidos, como la psicología oriental lo ha comprendido siempre, porque es consciente de ese aspecto del universo que es su mente. Si tuviéramos otros sentidos, podríamos suponer que deberíamos tener conciencia de otros aspectos del universo. Imaginar que el universo está restringido a aquello de lo que somos conscientes es probablemente tan infundado en nuestro caso como en el del insecto. No existe ninguna prueba válida que demuestre que el mundo existe con independencia de la conciencia que de él tenemos los seres sintientes, ni de que por consiguiente sea algo más que nuestro conocimiento del mismo, o dicho de otro modo, que el mundo y los seres sintientes no seamos idénticos. Lo que es está completamente vacío de cualquier cualidad objetiva y por consiguiente no puede ser visualizado, concebido ni expresado en modo alguno, puesto que no existe ningún proceso capaz de convertirlo en el objeto de ningún sujeto.
Psicológicamente, el concepto del yo carece de naturaleza propia, no es una cosa, y muy posiblemente no supone esclavitud real alguna. De hecho, la esclavitud no puede existir en modo alguno, sino tan solo la idea de la misma. Tampoco existe la liberación, puesto que no hay nada de lo que liberarnos. Cuando percibimos tal como es la estructura conceptual, esta colapsa necesariamente, y con ella la absurda noción de esclavitud-iluminación. Lo que se denomina el despertar es despertar al estado natural compartido con todos los seres sintientes. Ramana Maharshi no enseña otra cosa cuando sostiene que la iluminación se reduce a deshacerse de la creencia de que no estamos iluminados, palabras que bien podrían reproducir una cita del sabio de la dinastía Tang llamado Hui Hai, y también conocido como la Gran Perla, cuando afirma que la liberación consiste en la liberación de la noción de liberación. Ramana Maharshi también podría estar citando a Juan Po, del que con toda probabilidad nunca oyó hablar, aunque ambos utilizan las mismas palabras llenas de humor para responder a la pregunta que una persona hacía sobre su mente. Y la respuesta de cada uno de esos sabios fue idéntica. ¿Cuántas mentes tiene usted? Nos han enseñado a creer que en todas las circunstancias debemos hacer. En lugar de enfrentar la inacción, pasamos horas bebiendo alcohol o consumiendo estupefacientes. Solo somos reactivos, hacemos, pero no sabemos cómo ser. Toma la vida como viene, es decir, sé consciente de que es la vida la que viene a nosotros y no nosotros a la vida. Lo que llamamos vida es solo cosas que pasan. La personalidad patente y adquirida reacciona a la vida con estados de la mente. La personalidad latente no es afectada por la vida, no necesita hacer y se contenta con ser. A nosotros no nos corresponde buscar, sino permanecer tranquilos, lograr la inmovilidad y no la acción. Solo existimos en el instante, no existimos como continuidad como suponemos. Nuestra aparente existencia día a día, año tras año, es una ilusión. Solo existimos en cada instante entre el tic-tac del reloj del tiempo y no somos lo suficientemente rápidos como para poderlo percibir. La no acción en el plano del ser se convierte por articulación en acción correcta en el plano de lo existente. La acción correcta puede ser cualquier cosa, desde la violencia hasta lo que consideramos como inacción, porque esta inacción es inevitablemente una forma de acción. Pero lo que consideramos como acción es realmente reacción, la reacción de nuestro ego artificial e impermanente hacia el no ego que son los acontecimientos externos. Reaccionamos desde el amanecer hasta el anochecer, pero no actuamos. Parece, por lo tanto, que la acción correcta solo puede ser espontánea, producto de la fracción de segundo que supera el fraude del tiempo. Si no hubiera memoria, no habría pasado. Si no hubiera deseo o miedo, no habría futuro. El presente renovado a cada instante es lo único que permanecería y sería una eternidad porque no podría haber tiempo. En nuestra condición existente, solo conocemos el pasado e imaginamos el futuro. El presente nunca existe para nosotros.
porque siempre es un recuerdo antes de que podamos concebirlo. La ilusión de movimiento se debe a nuestra incapacidad de ver todo a la vez, al hecho de que vemos una cosa tras otra. El movimiento está en nuestra psique. La ocurrencia satori es la comprensión y realización de que no hay un yo. No hay un yo que comprenda de modo autoconsciente de la ocurrencia satori. Nosotros no somos la realidad ni la sustancia, sino su reflejo. La sustancia está ahí en la realidad, oculta de nosotros por la pantalla del tiempo. Nosotros somos una sombra cambiante en una pared, pero la sustancia de esa sombra está en cada instante que nuestra conciencia no puede captar. Destruir el ego, acosarlo, golpearlo, despreciarlo. Muy divertido, sin duda, pero ¿dónde está? ¿No debes encontrarlo primero? ¿No se dice nada sobre atrapar el ganso antes de poder cocinarlo? El carácter ilusorio del yo, en el que tanto se ha insistido, bien puede ser un error debido a una mala colocación del elemento ilusorio, que realmente no pertenece al yo, sino a un carácter espacial inexistente que se le atribuye gratuitamente. Si el espacio y el tiempo son en sí mismos ilusorios, como insiste el mismo enfoque metafísico, ¿por qué se le debe dar al yo un atributo espacial? ¿Qué hay en nuestra conciencia del yo que justifique una limitación espacial? Pero si el yo no está en el espacio y tampoco puede que esté en el tiempo, no tiene por qué ser ilusorio. Entonces es sólo ilusorio en la medida en que se concibe como una entidad espacial y temporal. La distinción es un factor espacial y temporal y una ilusión. El falso yo o yo proceso, despojado de su apariencia temporal y espacial, es decir, despojado de su elemento ilusorio, parece ser una manifestación de la yo realidad en sí misma. Nosotros mismos no somos una parte ilusoria de la realidad, más bien somos la realidad misma concebida ilusoriamente. Juega tu papel en la comedia, pero no te identifiques con tu papel. Detrás de lo condicionado está lo incondicionado. Detrás del ser está el no ser. Detrás de la acción está la no acción. El Sutra Prajnaparamita lo dijo hace 1000 años. Transforma el yo en no yo, y luego el no yo se convertirá en yo. Solo Dios es yo. El miedo, el deseo, la afectividad son manifestaciones de la pseudo-identidad que constituye la pseudo-esclavitud. Es la pseudo-identidad, más que sus manifestaciones, la que debe ser eliminada. Es sólo el ego artificial el que sufre. El hombre que ha trascendido su falso yo ya no se identifica con su sufrimiento. Mientras estemos identificados con un objeto, eso es esclavitud. Mientras pensemos, actuemos, vivamos a través de un objeto o como un objeto, eso es esclavitud. Mientras nos sintamos como un objeto o pensemos que lo somos y un yo es un objeto, eso es esclavitud. Solo tenemos que eliminar la noción del ego, logrando la difícil tarea de comprender que no existe excepto como una noción. Lo que parecemos ser es una sombra fugaz.
un reflejo distorsionado y fragmentario de lo que todos somos cuando ya no asumimos que somos esa apariencia fenomenal. El buscador es lo encontrado, y lo encontrado es el buscador tan pronto como se percibe que no hay tiempo. Al no haber encontrado ningún yo que no sea otro, el buscador debe encontrar que no hay otro que no sea yo, para que en ausencia tanto del otro como del yo pueda conocerse la paz perfecta de la presencia de la ausencia absoluta. No poseemos un ego, estamos poseídos por la idea de uno. De las muchas personas serias que podemos observar leyendo, asistiendo a conferencias, estudiando y practicando disciplinas, dedicando sus energías al logro de una liberación que es por definición inalcanzable, ¿cuántas no se esfuerzan a través del concepto del ego que es? Es ella misma la única barrera entre lo que creen que son y lo que desean llegar a ser, pero que siempre han sido y siempre serán. Solo la realidad existe, y nosotros lo somos. Todo lo demás es solo un sueño de la mente única, que es nuestra mente sin nuestro. Es tan difícil de aceptar, es tan difícil de asimilarse y vivir. Mientras haya un tú, haciendo o no haciendo, pensando o no pensando, meditando o no meditando, no estás más cerca de casa que el día en que naciste. La mayoría de nuestras acciones son acción incorrecta. Somos monos locos eternamente haciendo cosas innecesarias, obsesionados con la necesidad de hacer, aterrorizados por la inacción, glorificando a los hacedores, casi sin crítica, sin importar los estragos que causen, despreciando a los no hacedores, también casi sin crítica, ciegos al bienestar que resulta de su paso, pues la inacción es acción correcta. El dinamismo de la inacción en una circunstancia dada puede ser mayor que el de la acción en la misma circunstancia. La inacción que es dinámica requiere visión y autocontrol, porque la acción es más fácil para nosotros que la inacción. Es el dinamismo de la inacción lo que lo identifica como acción correcta. El identificado interviene, el no identificado observa. Las cualidades que poseemos nunca deben ser motivo de satisfacción, sino las cualidades que hemos desechado. Si la compasión, la simplicidad y la humildad son deseables como atributos, es porque dependen de la eliminación de las cualidades que han sido descartadas. Un hombre que busca la realización no solo anda por ahí buscando sus gafas sin darse cuenta de que las tiene puestas todo el tiempo, sino que además, si no las viera, no sería capaz de ver lo que busca. Solo con total humildad y absoluta quietud mental podemos saber quiénes somos en realidad. Parece haber dos tipos de buscadores: aquellos que buscan hacer de su ego algo distinto de lo que es decir, santo, feliz, desinteresado, y aquellos que entienden que todos esos intentos son solo gesticulación y actuación, que solo hay una cosa que se puede hacer, que es desidentificarse del ego, comprendiendo su irrealidad y tomando conciencia de su eterna identidad con el ser puro. Lo que conocemos como vida
es la realización analítica en la serialidad del tiempo de nuestra realidad eterna. Si percibimos claramente la diferencia entre la aprehensión directa en la mente total y la comprensión relativa mediante el razonamiento en la mente dividida en sujeto y objeto, todos los misterios aparentes desaparecerán, porque se descubrirá que esa es la llave que abre las puertas de la incomprensión. La visión de la verdad no puede ser dualista, un objeto que es visto. No puede ser reconocida por un observador ni a través de un observador. Solo puede haber un ver que en sí mismo es verdad. Iluminación repentina significa precisamente la percepción inmediata de todo lo que en realidad somos. La iluminación es repentina solo porque no está en el tiempo, no está sujeta a una duración secuencial. Es reintegración en la intemporalidad. La verdad es aquello que se encuentra en una dimensión más allá del alcance del pensamiento. El vacío no tiene la naturaleza de un abismo negro o un pozo sin fondo. Más bien, su naturaleza es vasta y expansiva como el espacio mismo. Se percibe como sereno, maravilloso, puro, brillante y todo inclusivo. Sobre todo, participa de la naturaleza de la luz y no es una nada, porque el vacío es la mente misma y la mente misma es el vacío. Un fenómeno es algo que ocurre en el espacio tridimensional, interpretado con la cuarta dimensión vista secuencialmente como tiempo. El noumeno, la realidad, es inmóvil, omnipresente y permanente. La práctica de la meditación está representada por los tres monos que se cubren los ojos, los oídos y la boca para evitar el mundo fenoménico. La práctica de la no meditación es dejar de ser el que ve, oye o habla mientras los ojos, los oídos y la boca cumplen su función en la vida diaria. La mente total no tiene pensamientos. Los pensamientos son mente dividida. Pasado y futuro son una dualidad cuya realidad es el presente. Solo el momento ahora es eterno y real. Nuestro concepto mental del tiempo, pero no así nuestra percepción, como algo que fluye, es probablemente erróneo. Si estuviéramos dentro de él, no podríamos ser conscientes de que estaba fluyendo. Al menos el yo que percibe tendría que estar en la orilla del río que fluye y por lo tanto sería intemporal, estaría fuera del tiempo. Es mucho más probable, y otros se han dado cuenta, que somos nosotros los que estamos en movimiento y que lo que observamos está inmóvil. La realización es una cuestión de volverse consciente de que aquello ya se ha realizado. La reintegración a la naturaleza, que es lo que somos, es la recuperación de la espontaneidad. La espontaneidad ignora y pasa por alto los procesos del aspecto conceptual de la mente. La espontaneidad es estar presente en el presente. El único servicio real que podemos prestar a aquello que percibimos e interpretamos en la existencia fenoménica como otros es despertar nosotros mismos a la conciencia universal. Esta naturaleza real
cuya revelación interesa principalmente a los maestros Chan o el yo Atman de los vedantistas, no es el fuego fatuo, lejano e inalcanzable que solemos imaginar, sino simplemente el interior del cual conocemos el exterior. Es simplemente la otra cara de la moneda y se encuentra allí donde nuestros sentidos y nuestro intelecto dejan de funcionar. El carácter ilusorio del tiempo parece haber sido evidente para los filósofos griegos y en particular para Heráclito. Sin embargo, tal concepto es demasiado radical para la ciencia y la religión, aunque permanece implícita en la filosofía y la metafísica, y se hizo explícito una vez más en las palabras de Kant. Nosotros mismos creamos tiempo en función de nuestro aparato receptivo. Ve con los maestros despertados y deja todo tu equipaje atrás. La gran dificultad aquí es que no la hay. Ramana Maharshi, del ego al sí mismo. No hay creación ni destrucción, ni destino ni libre albedrío, ni camino ni logro. Esta es la verdad definitiva. Lo que está destinado a no suceder, no sucederá por más que lo intentes. Todo lo que esté destinado a suceder, sucederá. Esto es seguro. Por lo tanto, lo mejor es permanecer en silencio. El gurú no le dará a usted nada que no tenga ya. Es imposible que alguien obtenga lo que no tiene ya, y si obtiene alguna cosa, se irá como vino, y solo quedará lo que siempre es. Ocúpese de usted mismo, y deje que el mundo se ocupe de sí mismo. No hay ningunos otros a quienes ayudar, pues un ser realizado ve solamente el sí mismo. La mente no puede matarse a sí misma. Así pues, su trabajo es encontrar la naturaleza real de la mente. Entonces usted sabrá que no hay ninguna mente. La verdad es que aquellos que se vuelven locos con el dolor del samsara, invariable e inevitablemente se dan cuenta. Cuando la existencia mundana se ha vuelto totalmente intolerable e incluso inconcebible, entonces la realización no está muy lejos. Yo soy es la única experiencia evidente por sí misma, permanente de todos. Nada más es tan evidente por sí mismo como yo soy. Así pues, indagarse a sí mismo y ser ese yo soy es la única cosa que hay que hacer. Yo soy es la realidad. Yo soy esto o yo soy eso es lo irreal. Yo soy es la verdad y otro nombre del sí mismo. ¿Por qué preocuparse de tantísimas cuestiones? ¿Consiste la liberación en conocer estas cosas? Por lo tanto, yo les digo, dejen la liberación en paz. ¿Hay esclavitud? Conózcanla. Véanse a ustedes mismos primero y por encima de todo. La realización no es nada que tenga que ganarse, está ya aquí. Todo lo que se necesita es deshacerse del pensamiento, yo no estoy realizado. No hay ningún alcanzar el sí mismo. Si el sí mismo tuviera que ser alcanzado, ello significaría que el sí mismo no está aquí y ahora, y que todavía hay que obtenerlo. Todo lo que se obtiene alguna vez se perderá otra, de modo que será impermanente. Lo que no es permanente no merece ningún esfuerzo. Así pues, digo que el sí mismo no se alcanza. Usted es el sí mismo, usted es ya eso. La realización es para todo el mundo.
La realización no hace ninguna diferencia entre los aspirantes. Esta misma duda de si usted puede realizarse y la noción yo no me he realizado son ellas mismas los obstáculos. Sea libre de estos obstáculos también. Todas las preguntas relativas a la liberación son inadmisibles. Mukti significa la liberación de la esclavitud, lo cual implica la existencia presente de la esclavitud. No hay ninguna esclavitud y por lo tanto ninguna liberación tampoco. La conciencia está en verdad siempre con nosotros. Todo el mundo sabe, yo soy. Nadie puede negar su propio ser. El hombre en el sueño profundo no es consciente y mientras está despierto parece ser consciente, pero es la misma persona. No hay ningún cambio en el que duerme y el que está ahora despierto. El estado de ser es permanente y el cuerpo y el mundo no lo son. Son fenómenos fugaces que pasan sobre la pantalla del ser conciencia, el cual es eterno y estacionario. Verdaderamente, no hay ninguna causa para que usted sea miserable e infeliz. Usted mismo impone limitaciones a su verdadera naturaleza de ser infinito, y entonces llora porque usted es solo una criatura finita. Entonces, usted emprende esta o aquella práctica espiritual para trascender las limitaciones no existentes. Pero si su práctica espiritual misma asume la existencia de las limitaciones, ¿cómo puede esto ayudarle a trascenderlas? El verdadero conocimiento no crea un ser nuevo para usted, solamente disuelve su ignorancia. La felicidad tampoco viene a agregarse a su naturaleza, meramente se revela como su verdadero estado natural, eterno e imperecedero. No hay ninguna meta que alcanzar, no hay nada que obtener. Usted es el sí mismo. Usted existe siempre. No puede decirse del sí mismo nada más excepto que existe. Ver a Dios o el sí mismo es solamente ser el sí mismo o usted mismo. Ver es ser. El sí mismo ego aparece y desaparece y es transitorio, mientras que el sí mismo real es permanente. Aunque usted es de hecho el sí mismo verdadero, usted identifica erróneamente el sí mismo real con el sí mismo ego. Cuando usted intenta rastrear al ego, el cual es la base de percepción del mundo y de todo lo demás, usted encuentra que el ego no existe en absoluto y tampoco toda esta creación que usted ve. Ser significa existencia, la existencia propia de uno. Nadie niega su propia existencia como nadie niega sus propios ojos, aunque uno no puede verlos. La perturbación se encuentra en su deseo de objetivar, de convertir en un objeto el sí mismo, de la misma manera en que usted convierte en objeto sus ojos. El pensamiento se proyecta desde el sí mismo. Descubra de dónde surge. Los pensamientos cesarán de surgir y solo quedará el sí mismo. Nosotros estamos imaginando que estamos prisioneros y estamos haciendo múltiples intentos agotadores para devenir libres, mientras somos libres todo el tiempo. Esto se comprenderá solamente cuando se alcance esa estación. El ego es el pensamiento yo. El verdadero yo es el sí mismo. La realización está ya aquí. El estado libre de pensamiento es el único estado real. No hay ninguna acción tal como la realización. ¿Hay alguien que no esté realizando el sí mismo? ¿Niega a alguien su propia existencia? Hablar de realización implica dos sí mismos, uno que realiza y el otro que es realizado. La radio canta y habla,
pero si la abre, usted no encontrará a nadie dentro. Similarmente, mi existencia es como el espacio, y aunque este cuerpo habla como la radio, no hay nadie dentro como hacedor. La ilustración dada generalmente es que el autorrealizado lleva a cabo las acciones de manera semejante a como un niño que es sacado del sueño para comer. Come, pero no recuerda a la mañana siguiente qué comió. El autorrealizado sabe que él no es el cuerpo y sabe que no está haciendo nada, aunque su cuerpo pueda estar entregado a alguna actividad. El hecho es que cualquier tipo de acción puede ser llevada a cabo y llevada a cabo completamente bien por el autorrealizado, sin que se identifique a sí mismo con ella de ninguna manera y sin que imagine nunca que él es el hacedor. Algún poder actúa a través de su cuerpo y usa su cuerpo para hacer que el trabajo se haga. El no autorrealizado, aunque no es el hacedor, se imagina que es el hacedor y considera las acciones como suyas propias y de su voluntad. ¿Qué es la realidad? La realidad debe ser siempre real. No es con formas ni nombres. Eso que subyace a las formas y los nombres es la realidad. Subyace a las limitaciones, siendo ella misma ilimitada. No está confinada. Subyace a las irrealidades, siendo ella misma real. La realidad es eso que es como es. Trasciende el lenguaje. Está más allá de las expresiones existencia o no existencia. Solo la realidad, que es la mera conciencia que queda cuando se destruye la ignorancia junto con el conocimiento de los objetos, es el sí mismo. ¿Qué es esta presencia consciencial y cómo puede obtenerse y cultivarse? Usted es presencia consciencial. Presencia consciencial es otro nombre para usted. Puesto que usted es presencia consciencial, no hay ninguna necesidad de obtenerla o cultivarla. Todo lo que usted tiene que hacer es desestimar ser consciente de las demás cosas, es decir, del no sí mismo. Si se desestima ser consciente de ellas, entonces solo queda la pura presencia consciencial, y eso es el sí mismo. ¿Qué es el sí mismo ego? ¿Cómo se relaciona con el sí mismo real? El sí mismo ego aparece y desaparece y es transitorio, mientras que el sí mismo real es permanente. Aunque usted es de hecho el sí mismo verdadero, usted identifica erróneamente el sí mismo real con el sí mismo ego. ¿Cómo surgió el ego? El ego no es. De otro modo, ¿admitiría usted dos sí mismos? ¿Cómo puede haber ignorancia en la ausencia del ego? Si usted comienza a indagar la ignorancia, la cual es ya no existente, se encontrará que no es, o usted dirá que se ha esfumado. ¿Cómo ha surgido lo irreal? ¿Puede lo irreal surgir de lo real? Vea si ha surgido. No hay ninguna cosa tal como lo irreal. Desde otro punto de vista, solo el sí mismo existe. Cuando usted intenta seguir el rastro al ego, el cual es la base de percepción del mundo y de todo lo demás, usted encuentra que el ego no existe en absoluto y tampoco toda esta creación que usted ve. Cuando un hombre realiza el sí mismo, ¿qué ve? No hay ningún ver. Ver es ser. El estado de realización de sí mismo, como nosotros lo llamamos, no es obtener algo nuevo o alcanzar alguna meta remota, sino simplemente ser eso que usted siempre es y que usted siempre ha sido.
Todo lo que se necesita es que usted abandone su aceptación de lo no verdadero como verdadero. Todos ustedes están considerando como real lo que no es real. Nosotros solo tenemos que abandonar esta práctica por nuestra parte. Entonces realizaremos el sí mismo como el sí mismo. En otras palabras, sea el sí mismo. En una cierta etapa, usted se reirá de usted mismo por intentar descubrir el sí mismo, el cual es tan autoevidente. Así pues, ¿qué podemos decir a esta pregunta? Esa etapa trasciende al veedor y lo visto. No hay ningún veedor ahí para nada. El veedor que está viendo todo esto, cesa ahora de existir y solo queda el sí mismo. ¿Cómo puede un realizado funcionar sin ninguna conciencia de la conciencia individual? ¿Cómo puede decir que él no hace nada cuando otros le ven activo en el mundo? ¿Cómo percibe el mundo? ¿Percibe el mundo siquiera? La premisa oculta detrás de todas esas preguntas es la creencia de que hay una persona realizada que experimenta un estado que llama el sí mismo. Esta asunción no es verdadera. Es meramente una construcción mental inventada por aquellos que no han realizado el sí mismo para hacerse una idea de la experiencia del realizado. El uso mismo de la palabra realizado es indicativo de esta creencia errónea, puesto que significa literalmente un conocedor de la realidad. El no realizado usa este término debido a que imagina que el mundo está hecho de buscadores de la realidad y de conocedores de la realidad. La verdad del sí mismo es que no hay ni realizados ni no realizados. Estoy intentando comprender el punto de vista del realizado sobre el mundo. ¿Se percibe el mundo después de la realización del sí mismo? ¿Por qué se preocupa usted del mundo y de lo que le acontece después de la realización de sí mismo? Primero, realice el sí mismo. ¿Qué importa si el mundo se percibe o no? ¿Gana usted algo que le ayude en su búsqueda por la no percepción del mundo durante el sueño profundo? Inversamente, ¿qué pierde usted ahora con la percepción del mundo? Es completamente insignificante para el realizado o el no realizado si percibe el mundo o no. Ambos lo ven, pero sus puntos de vista difieren. Debe haber algo que yo pueda hacer para alcanzar este estado. La concepción de que hay una meta y una vía que conduce a ella es errónea. Nosotros somos la meta o la paz siempre. Deshacerse de la noción de que no somos la paz es todo lo que se requiere. ¿Cuál es la diferencia entre la mente y el sí mismo? No hay ninguna diferencia. La mente vuelta hacia adentro es el sí mismo. Vuelta hacia afuera deviene el ego y la totalidad del mundo. El algodón convertido en diferentes vestidos, nosotros lo llamamos por diferentes nombres. El oro convertido en diferentes ornamentos, lo llamamos por diferentes nombres. Pero todos los vestidos son algodón y todos los ornamentos son oro. El uno es real, los muchos son meros nombres y formas. Pero la mente no existe aparte del sí mismo, es decir, no tiene ninguna existencia independiente. El sí mismo existe sin la mente jamás sin el sí mismo. ¿Cuánto tiempo lleva a alcanzar la liberación? La liberación no es algo que hay que ganar en el futuro. Está aquí por siempre, aquí y ahora. Uno no puede negar su propio sí mismo. ¿De qué naturaleza es la realización de algunos occidentales que cuentan que han tenido destellos de la conciencia cósmica? Vino como un destello y desaparecerá como tal.
Todo lo que tiene un comienzo debe tener también un fin. Solamente cuando se realiza la conciencia siempre presente es permanente. La conciencia está en verdad siempre con nosotros. Todo el mundo sabe yo soy. Nadie puede negar su propio ser. ¿Por qué está el mundo tan envuelto en la ignorancia? Ocúpese de usted mismo. Deje que el mundo se ocupe de sí mismo. Vea usted su sí mismo. Si usted es el cuerpo, hay el mundo grosero también. Si usted es espíritu, todo es espíritu solo. ¿Cuál es el verdadero propósito de la renunciación? Renunciación es solo la renuncia al pensamiento yo, y no al rechazo de los objetos externos. El que ha renunciado al pensamiento yo permanece el mismo, ya esté solo o en medio del extenso samsara o mundo empírico. Lo mismo que cuando la mente está concentrada en algún objeto, no observa otras cosas, aunque puedan estar próximas. Así también, aunque el sabio pueda hacer numerosos actos empíricos, en realidad no hace nada, porque hace que la mente repose en el sí mismo, sin dejar que surja el pensamiento yo. ¿Qué se entiende al decir que uno debe indagar en la verdadera naturaleza de uno y comprenderla? Experiencias tales como yo fui, yo vine, yo era, yo hice, vienen naturalmente a todos. ¿No es evidente por estas experiencias que la conciencia yo es el sujeto de esos diferentes actos? Indagar en la verdadera naturaleza de esa conciencia y permanecer como uno mismo es la manera de comprender, a través de la indagación, la verdadera naturaleza de uno. Cuando hay actividad en relación a las obras, nosotros no somos ni los hacedores de esas obras, ni sus gozadores. La actividad es de los tres instrumentos, es decir, la mente, el habla y el cuerpo. ¿Podemos permanecer desapegados pensando así? Después de que a la mente se le ha hecho permanecer en el sí mismo y de que se ha hecho indiferente a los asuntos empíricos debido a que no se aleja del sí mismo, ¿cómo puede la mente pensar cómo se menciona? ¿No constituyen tales pensamientos la esclavitud? Cuando surgen tales pensamientos debido a las impresiones residuales, uno debe impedir a la mente que fluya de esa manera, esforzándose para retenerla en el estado del sí mismo y haciendo que se vuelva indiferente a los asuntos empíricos. Uno no debe dar cabida en la mente a pensamientos tales como ¿es esto bueno? ¿O puede hacerse esto? Uno debe estar vigilante incluso antes de que tales pensamientos surjan y hacer que la mente permanezca en su estado original. ¿Por qué debe enseñarse diferentemente la vía a la liberación? ¿No creará confusión en la mente de los aspirantes? En los Vedas se enseñan varias vías para adecuarse a los diferentes grados de los aspirantes cualificados. Sin embargo, puesto que la liberación es solo la disolución de la mente, todos los esfuerzos tienen como su meta el control de la mente. Aunque los modos de meditación puedan parecer diferentes unos de otros, al final todos ellos devienen uno. No hay ninguna duda de esto. Uno puede adoptar la vía que convenga a la madurez de su propia mente. No hay duda de que el método enseñado por usted es directo, pero es muy difícil. Nosotros no sabemos cómo comenzar. Si nos ponemos a preguntar ¿quién soy yo?, como repetición o un mantra, deviene opaco. En otros métodos hay algo preliminar y positivo con lo cual uno puede comenzar y después ir paso a paso. Pero en su método no hay ninguna cosa tal, y buscar el sí mismo de una vez, aunque directo, es difícil. Usted mismo concede que es el método directo. Es el método directo y fácil. Cuando ir detrás de otras cosas que son ajenas a nosotros es tan fácil,
¿cómo puede serle difícil a uno ir a su propio sí mismo? Usted habla de dónde comenzar. No hay ningún comienzo ni ningún fin. Usted es usted mismo en el comienzo y en el fin. Si usted está aquí y el sí mismo en alguna otra parte, y usted tiene que alcanzar ese sí mismo, entonces a usted puede decírsele cómo comenzar, cómo viajar y cómo alcanzarlo. Suponga que usted está ahora en Ramanas Raman y pregunta: yo quiero ir a Ramanas Raman, ¿cómo tengo que comenzar y cómo llegaré allí? ¿Qué va uno a decirle? La búsqueda del sí mismo por un hombre es exactamente así. Él es siempre el sí mismo y nada más. Usted dice que ¿quién soy yo? Deviene un mantra. Ello no tiene la intención de que usted se mantenga preguntando ¿quién soy yo? En ese caso, el pensamiento no morirá tan fácilmente. En el método directo, como usted lo llama, al preguntarse a sí mismo ¿quién soy yo?, a usted se le dice que se concentre dentro de usted mismo, donde surge el pensamiento yo, la raíz de todos los demás pensamientos. Como el sí mismo no está fuera sino dentro de usted, a usted se le pide que ahonde dentro en lugar de ir afuera. ¿Qué puede ser más fácil que ir a usted mismo? Pero no obstante sigue existiendo el hecho de que para algunos este método parece difícil y no será atrayente. Por eso es por lo que se han enseñado tantos métodos diferentes. Cada uno de ellos atraerá a algunos como el mejor y más fácil. Esto será de acuerdo con su condición. Pero para algunos, nada excepto la vía de la indagación será atractivo. Ellos preguntarán: ¿usted quiere que yo conozca o vea esto o aquello? Pero ¿quién es el conocedor, el veedor? En cualquier otro método que elija, siempre habrá un hacedor. Eso no puede eludirse. Y uno debe descubrir quién es el hacedor. Hasta entonces no puede terminarse la sadhana. Así pues, eventualmente, todos deben llegar a descubrir quién soy yo. Usted se queja de que no hay nada preliminar o positivo con lo cual comenzar. Usted tiene el yo para comenzar con él. Usted sabe que usted existe siempre, mientras el cuerpo no existe siempre, por ejemplo en el sueño profundo. El sueño profundo revela que usted existe inclusive sin un cuerpo. Nosotros identificamos el yo con un cuerpo. Consideramos que el sí mismo tiene un cuerpo y que tiene límites, y de aquí nuestros problemas. Todo lo que tenemos que hacer es abandonar la identificación del sí mismo con el cuerpo, con formas, actividad y límites, y entonces nos conoceremos a nosotros mismos como el sí mismo que nosotros siempre somos. ¿Qué es la sumisión incondicional? Si uno mismo se somete, ya no habrá nadie que haga preguntas o de quien haya que pensar nada. O bien los pensamientos son eliminados aferrándose al pensamiento raíz yo, o bien uno se somete incondicionalmente al poder más alto. Estas son las dos únicas vías para la realización. No requiere la sumisión total o completa que a uno no le quede nada, ni siquiera el deseo de liberación o de Dios. La sumisión completa requiere que usted no tenga ningún deseo suyo propio. Usted debe estar satisfecho con todo lo que Dios le da, y eso significa no tener ningún deseo suyo propio. Ahora que estoy satisfecho sobre ese punto, quiero saber cuáles son los pasos por los cuales yo podría lograr la sumisión. Hay dos maneras. Una es mirar dentro de la fuente del yo y sumergirse en esa fuente. La otra es sentir: yo soy completamente inerme por mí mismo. Solo Dios es todopoderoso, y excepto abandonándome completamente a Él, no hay ningún otro medio de salvación para mí. Por este método, uno desarrolla gradualmente la convicción de que solo Dios existe, de que el ego no cuenta. Ambos métodos conducen a la misma meta. La completa sumisión es otro nombre para la liberación.
Encuentro que la sumisión es más fácil. Yo quiero adoptar esa vía. Por cualquier vía que vaya, usted tendrá que perderse a usted mismo en el uno. La sumisión es completa solamente cuando usted alcanza la etapa «tú eres todo» y hágase tu voluntad. En la afirmación de «yo soy él» hay dualidad. En la sumisión hay no dualidad. La sumisión parece fácil debido a que las gentes imaginan que una vez que dicen con sus labios «yo me someto» y ponen sus fardos sobre su señor, pueden ser libres y hacer lo que quieran. Pero el hecho es que usted no puede tener ni apetencias ni aversiones después de su sometimiento. Su voluntad debe devenir completamente no existente, tomando su lugar la voluntad del Señor. ¿Puede alguien lograr algún beneficio repitiendo mantras escogidos al azar? No. Debe ser competente e iniciado en tales mantras. Esto está ilustrado por la historia del rey y su ministro. Un rey visitó a su visir en su residencia. Allí se le dijo que el visir estaba ocupado en la repetición de sílabas sagradas. El rey le esperó, y cuando se encontró con él, le preguntó cuál era el mantra. El visir dijo que era el más sagrado de todos, la Gayatri. El rey deseó ser iniciado por el visir, pero el visir le confesó su incapacidad para iniciarle. Por lo tanto, el rey lo aprendió de algún otro, y cuando más tarde se encontró con el ministro, le repitió la Gayatri y quiso saber si era correcto. El visir dijo que el mantra era correcto, pero que no era apropiado que él lo dijera. Cuando fue presionado para que diera una explicación, el visir llamó a un paje de allí al lado y le ordenó apresar al rey. La orden no fue obedecida. La orden fue repetida de nuevo, y tampoco fue obedecida. El rey entonces se encolerizó y ordenó al mismo hombre que apresara al visir, lo que se hizo inmediatamente. El visir entonces se echó a reír y dijo que el incidente era la explicación que quería el rey. «¿Cómo?», preguntó el rey. El ministro contestó: «La orden ha sido la misma y el ejecutor también, pero la autoridad ha sido diferente. Cuando yo he dado la orden, el efecto ha sido nulo, mientras que cuando habéis sido vos quien ha ordenado, ha habido un efecto inmediato. Similarmente ocurre con los mantras». Los hombres del mundo, que nosotros somos, tenemos un tipo u otro de aflicción y no sabemos cómo sobreponernos a ella. Rogamos a Dios y sin embargo no estamos satisfechos. ¿Qué podemos hacer? Confíe en Dios. Si usted se ha sometido, usted debe ser capaz de atenerse a la voluntad de Dios y no hacer agravio de lo que pueda no gustarle. Las cosas pueden resultar ser diferentes de lo que parecen aparentemente. La aflicción a menudo conduce a los hombres a la fe en Dios. Pero nosotros somos mundanales. Tenemos esposa, hijos, amigos o parientes. No podemos ignorar su existencia y resignarnos a la voluntad divina, sin retener un poco de la personalidad en nosotros. Eso quiere decir que usted no se ha sometido como usted proclama. Usted debe confiar solamente en Dios. Sométase a Él y aténgase a su voluntad, bien aparezca o se desvanezca. Espere su contento. Si usted le pide que haga lo que a usted le gusta, eso no es someterse, sino mandarle. Usted no puede hacer que Él le obedezca a usted y al mismo tiempo pensar que usted se ha sometido. Él sabe lo que es mejor y cuándo y cómo hacerlo. Deje todo enteramente a Él. Suyo, de Él, es el fardo. Usted no tiene ya ningún cuidado. Todos sus cuidados de usted son ahora suyos, de Él. Tal es la sumisión. Esto es bhakti. O bien, indague a quien surgen estas cuestiones. Cabe profundamente en el corazón y permanezca como el sí mismo,
Una de estas dos vías está abierta al aspirante. Nisargadatta Maharaj. Yo soy eso. Soy. Maya es tan poderosa que te envuelve por completo. Maya significa yo soy, me encanta ser. No tiene otra identidad que el amor. Ese conocimiento yo soy es el mayor enemigo y el mayor amigo. Aunque pueda ser tu mayor enemigo, si lo propicias adecuadamente, se dará vuelta y te conducirá al estado más elevado. Mientras exista el cuerpo, yo soy la conciencia, que meramente presencia todo lo que está pasando. La capacidad de la conciencia es algo asombroso. No sabía que yo era, y de repente supe que soy. Este yo soy es el poder de Maya. La conciencia universal y la manifestación entera aparecen simultáneamente. La manifestación acontece porque la conciencia está aquí. Hasta que el pensamiento yo soy no estuvo aquí, no hubo ninguna manifestación. Ambos sobrevinieron simultáneamente. Pero debido a que nosotros nos identificamos con el cuerpo en el que se manifiesta la conciencia, nace el individuo y ese individuo sufre. Si es la misma conciencia universal la que aparece en millones de seres humanos, ¿por qué actúan de maneras tan contrarias, creando todo tipo de caos? ¿Cuál es el propósito de esto? Porque aunque constituidos de los mismos elementos básicos, la composición de cada individuo que resulta de las diferentes proporciones, permutaciones y combinaciones de elementos es completamente diferente. Así, cada persona actúa de una manera diferente. El propósito es la suma total de todos estos millones de combinaciones. A no ser que se comprenda la naturaleza de la conciencia, uno no podrá comprender su verdadera identidad. Así pues, una vez comprendida la naturaleza de la conciencia, la naturaleza del yo soy, usted comprenderá también que usted no es la conciencia y que usted no es el yo soy. Nada que usted haya visto y comprendido puede ser usted. La conciencia misma es la pantalla. Este es el reino de la conciencia, el reino de Maya, y todas las creaciones están en la conciencia. Todo lo que es solo una expresión de la conciencia. Si la conciencia no está aquí, la expresión de la conciencia tampoco está. Por consiguiente, nada es. Y esta conciencia es un concepto que nadie ha pedido. Apareció espontáneamente. Usted ahora es la conciencia. Su conciencia significa usted es. Su yo soy y la conciencia no están separados. El estado mismo, yo soy, es la conciencia. ¿Puede seguirme? Usted sabe que usted es, sin las palabras. Eso mismo es la conciencia. Esta conciencia no puede conocerse a sí misma en la ausencia de una forma, y el cuerpo es una forma. Debes llegar a una decisión firme. Primero debes olvidar el pensamiento de que eres el cuerpo y ser solo el conocimiento yo soy, que no tiene forma ni nombre. Simplemente sé. Cuando te estabilices en esa eseidad, ella te dará todo el conocimiento y todos los secretos. Y cuando te sean dados los secretos, trascenderás la eseidad y tú, el absoluto, sabrás que tú tampoco eres la conciencia. Habiendo obtenido todo este conocimiento, habiendo comprendido qué es qué, prevalece una especie de quietud, una tranquilidad. La eseidad, el yo soy, es trascendido, pero la eseidad está disponible. No diga yo soy esto, yo soy eso. Solo aférrese a usted mismo, a usted es. Simplemente sea yo soy. ¿Me sigue?
Lo que está mal es que te consideres limitado a este cuerpo y a esta forma. El conocimiento que trato de darte se lo doy al conocimiento yo soy que hay en cada uno de vosotros, que es lo mismo. Si tratas de obtener el conocimiento como individuo, nunca lo conseguirás. Yo soy es un concepto que debe entenderse mientras el concepto esté presente. Una vez que se funde en el estado original, ¿quién o qué hay que quiera saber? La entidad ilusoria ha desaparecido. El conocimiento yo soy no es un pensamiento, sino que observa el pensamiento. El principio más íntimo y sutil es ese principio corrosivo, yo soy, sin palabras, por el cual sabes que eres. No tiene forma ni imagen, es solo ser, el amor al ser. Comprenda que no es el individuo el que tiene conciencia, sino la conciencia la que asume innumerables formas. Ese algo que nace o que morirá es puramente imaginario. En ausencia de este concepto básico, yo soy, no hay pensamiento y no hay conciencia. El yo soy y el absoluto no son dos. En el absoluto surge la sensación yo soy y entonces tiene lugar la experiencia. Todo lo que sucede desde el punto de vista absoluto sin el conocimiento yo soy es muy profundo, ilimitado y expansivo. Toda esta charla profunda no es más que entretenimiento mental. A medida que profundices en la espiritualidad, te darás cuenta de que yo soy es el mismísimo Dios o alma de un número infinito de universos. Pero el yo soy es, de nuevo, entretenimiento. Todas mis charlas son entretenimiento conceptual. En los primeros años, el concepto primario yo soy estaba allí, pero en un estado latente. Más tarde empezó a conocerse a sí mismo. El estado ñani es como el niño cuando no se conocía a sí mismo. El mecanismo a través del cual se expresa ese conocimiento es ahora muy diferente, pero el principio es el mismo. Tú sabes que eres, y porque sabes que eres, todo está sucediendo. Ve hacia ese conocimiento yo soy. Cuando entiendes qué es ese yo soy, entonces se rompe la cáscara del misterio. Uno es el absoluto. 2 es la conciencia, 3 es el espacio. Donde no había conocimiento yo soy, que es el número 1, más tarde surge la sensación yo soy, que es el número 2. Luego surge el espacio, el número 3. No deambules por ahí, no vengas aquí tampoco. Permanece en quietud, paz, estabilidad. Aquí no nos dedicamos a comprar ni vender. Ese conocimiento yo soy, sin conceptos, es evocado o estimulado por la conciencia y la paz que emanan de este lugar. No tuviste el concepto yo soy durante los 9 meses que estuviste en el útero. Al comprender este estado de cosas, el concepto yo soy surge y desaparece espontáneamente. Sorprendentemente, cuando aparece, se acepta como real. Todos los conceptos erróneos posteriores surgen de la sensación de realidad en el yo soy. Trata de estabilizarte en el concepto primario yo soy para poder perderlo y con él todos los demás conceptos. ¿Por qué soy totalmente libre? Porque he comprendido la irrealidad de ese yo soy. El universo entero se experimenta en la conciencia yo soy. Si eso no está ahí, ¿qué otra cosa podría existir? Esta conciencia está tocando un tambor. Todo el mundo se deja llevar por el ruido del tambor. ¿Quién busca al tamborilero? ¿Quién está haciendo sonar y tocando el tambor? Es tan asombroso que nadie le eche ni una mirada a esta partícula de conciencia. Rechaza todos los pensamientos excepto uno, el pensamiento yo soy.
La mente se rebelará al principio, pero con paciencia y perseverancia cederá y se quedará quieta. Una vez que estés quieto, las cosas comenzarán a suceder espontáneamente y con bastante naturalidad, sin ninguna interferencia por tu parte. Sobre el absoluto y la no consciencia. La consciencia solo puede surgir en el cuerpo físico. Es debido a la asociación con el cuerpo físico por lo que hay sufrimiento. La mayoría de la gente que viene aquí no podrá aceptar este tipo de conocimiento porque es de un nivel estrictamente fundamental. Pero algunas personas que se aplican y que pueden aceptar este punto de vista comprenderán realmente. Estarán totalmente libres del impacto del dolor y de la infelicidad si comprenden que estos, dolor e infelicidad, solo pueden resultar de la consciencia que se ha identificado con el cuerpo físico y sufre como un individuo. ¿Dónde se plantea la cuestión de un individuo? Básicamente no hay ninguno, y esta es mi enseñanza básica que tiene que ser aprendida, pero solo muy pocos comprenderán. Cuando el cuerpo muere, la fuerza vital se va y se mezcla con el aire, y la consciencia se mezcla con la consciencia universal. Yo no soy nada esencialmente identificable en esta consciencia, puesto que solo soy su presenciador, y lo que yo soy en el sentido absoluto no es posible expresarlo en palabras. La consciencia nace de la inconsciencia. La inconsciencia es la fuente. Y eso también es nuestra experiencia. Este conocimiento yo soy, esta consciencia, ha salido del estado anterior en el que no había ninguna consciencia. La consciencia es un estado que es ahora en nosotros y a causa del cual sufrimos. Y antes de que viniera esta consciencia, prevalecía un estado en el que nosotros no éramos conscientes y que era un estado feliz. Cuando la consciencia abandona el cuerpo, ya no está más aquí. Solo queda la consciencia universal sin la cognitividad. En ese estado no se plantea ninguna cuestión de manifiesto o no manifiesto. Eso viene solo con la presencia de la consciencia. Mientras la asociación con la esencia del cuerpo está aquí, ese estado de yo soy o eseidad está disponible. Pero una vez que esta esencia del cuerpo se va, ese estado de yo soidad también se va. Esta consciencia depende enteramente de la esencia del cuerpo. Una vez que esta última está agotada o ya no está disponible, esta consciencia tampoco está aquí. Ya se trate de una hormiga o de un elefante. Todas las historias sobre la reencarnación o el renacimiento son solo cuentos apropiados para las masas ignorantes. La muerte se considera una experiencia traumática, pero hay que entender lo que ocurre. Aquello que ha nacido, el conocimiento yo soy, terminará. Ese conocimiento que estaba limitado por este cuerpo se volverá entonces ilimitado. ¿A qué hay que tenerle miedo entonces? En esa presenciación última, nadie tiene ninguna conciencia de estar presente. La presencia misma no es en lo absoluto. Este yo soy es un anuncio, no es lo real, ha surgido de algo más. No estoy tratando de decírtelo, porque las palabras lo niegan. Cualquier cosa que te esté diciendo no es la verdad, porque ha surgido del yo soy. En realidad, el sentimiento de que eres también es memoria. Tú no eres ese yo soy. Eres como el absoluto antes de ese yo soy. Me gustaría saber cuál es el conocimiento que usted tiene de su propio sí mismo, de eso que usted es. Usted es aquí y ahora. ¿Qué es eso que usted es? Saber que usted es ese conocimiento. Usted es
sin palabras. El conocimiento que intento transmitir no será aceptable para la persona media, incluso si le acontece que está interesado en el conocimiento espiritual. La razón de esto es porque espera algo desde el punto de vista del cuerpo, desde esta identificación con el cuerpo. En ese estado, como un objeto, quiere conseguir algo, el conocimiento como un objeto, lo cual es imposible, porque el conocimiento es puramente subjetivo. El lenguaje corriente dice que yo debo elevarme, que mi posición debe ser cada vez más alta. Pero no es así. Nosotros tenemos que bajar, establecernos en nuestro estado original, en nuestro estado anteriorísimo. Así que yo prefiero llamarlo el estado más bajo. Bajar al fundamento de uno, sumergirse en la fuente. El conocimiento es eso que se cosecha de las palabras o de sus significados, lo cual significa la mente. Pero eso no es el conocimiento de sí mismo. El conocimiento de sí mismo no puede ser capturado por las palabras o la mente. El conocimiento tradicional comprende todo lo que se ha reunido por medio de esta mente o a través de las palabras externamente. Pero ese no es el conocimiento de sí mismo, el cual es antes de eso también. Es solo el significado de las palabras que uno acepta para uno mismo, lo que deviene las cadenas. Nosotros solo queremos ese conocimiento de sí mismo, que es aceptable o sabroso para la mente, no el conocimiento verdadero. Pero eso que es aceptado por la mente es solo un yugo. Todo lo que yo digo, usted debe aprenderlo directamente, sin el filtro de las palabras. Porque si aceptamos las palabras, ¿qué ocurre? Basados en esas palabras, creamos un concepto y luego, basados en ese concepto, lo aceptamos como si fuera lo que nosotros somos. Todos ustedes mantienen un cierto concepto y todo lo que yo digo, ustedes intentan atraparlo dentro de los límites de ese concepto. Entonces dicen, sí, eso es aceptable para mí. Ustedes me escuchan una vez, 2 veces o varias veces. Entonces, al final de un cierto periodo, llegan a la conclusión: yo no me he beneficiado mucho de las palabras de Maharaj. ¿Por qué? Porque, basados en las palabras, ustedes intentan crear una imagen de ustedes mismos. Y si lo que digo les suena según ese concepto, entonces dicen, sí, ahora tengo el conocimiento y ahora comprendo lo que Maharaj dice, y Maharaj tiene razón. ¿Por qué? Porque lo que digo encaja con su concepto. Comencé diciendo que eso que usted es antes de cualquier palabra o pensamiento. Así pues, eso no puede ser identificado como tal. Usted puede tener una palabra y el significado para casi todo, pero para este ser no hay ningún autor, ninguna palabra. Cualquier otra cosa ha sido o puede ser adquirida, pero, con respecto a esto, no hay ninguna adquisición. Usted es eso. Al intentar comprender la experiencia, cualquier significado que sus palabras y conceptos le den será aceptable para usted. Pero eso no es el conocimiento. ¿Por qué algo se nos aparece como verdadero o real? Porque algo que uno ve cada día, o a menudo, transmite un sentido de realidad o de actualidad. Por consiguiente, nosotros lo aceptamos como más verdadero, como más real, que algo que aparece en un sueño, pero esencialmente son lo mismo. Yo no estoy hablando sobre lo que le acontece a un individuo. Solo estoy hablando de la manifestación total y de cómo surge esa manifestación. Debido a la consciencia impersonal,
hay la presencia impersonal, pero surge una dificultad, porque, aunque el compuesto que consta de cuerpo, soplo vital y consciencia, no tiene ninguna figura o forma, nosotros identificamos los tres con el cuerpo. Por consiguiente, devenimos infelices. Deshágase de la noción de que usted es este cadáver. El cuerpo está muerto siempre. El cuerpo es inerte. Está vivo solo por medio de su yo-soidad. Usted no es el cuerpo. Aférrese a este concepto muy firmemente, y lo que quiera que acontezca entonces no es usted. ¿Por qué cae la lluvia? ¿Por qué brilla el sol? No hay ninguna causa para la experiencia del mundo. Para su propia experiencia no hay ninguna causa. Sin embargo, usted supone que los padres son la causa de su existencia. Debido a su respeto por sus padres, usted acepta que ellos son la causa de su existencia. De otro modo, usted vino a la existencia espontáneamente. Usted no tenía ningún conocimiento de que usted es o de que usted era. Pero en este momento, usted sabe que usted es. ¿Por qué es eso? Comprenda su causa. Solo usted sabe por qué usted es. No pregunte a nadie más sobre ello. Solo pregúntese a usted mismo. No se preocupe de los demás. Preocúpese solo de su propio sí mismo. Ese conocimiento, yo soy, es el producto de qué, es debido a qué, cómo y por qué. Indague solo en este asunto. Considere y acepte su propio sí mismo como el gurú. No acepte a nadie más como tal. El prerequisito final para este precepto espiritual es la confianza en sí mismo, una fe firme en uno mismo. Si usted no tiene fe en su propio sí mismo, usted no tiene remedio. Usted es un paria. Su propio sí mismo es el gurú. ¿Comprende usted ahora? El gurú es el Brahman. El gurú es el conocimiento. El gurú es Brihaspati. Y la suma total de todo eso es su propio sí mismo. El hecho desnudo es que usted está vivo, que usted es, eso mismo es la gracia de Dios. Y todas las actividades que acontecen a través de usted son la expresión de la gracia. En tales situaciones, si algo malo acontece, recuerde que usted es solo por la gracia de Dios. Si la gracia de Dios no estuviera aquí, esa yo-soidad no estaría aquí. Así pues, recuerde que usted es la gracia de Dios. Hay varios tipos de buscadores. Algunos vienen exclusivamente por el conocimiento. No están interesados en la persona que lo da. Una vez que obtienen el conocimiento, se van. Otras gentes quieren el conocimiento, pero para ellos la prioridad es la veneración del gurú. La devoción al gurú viene primero y solo incidentalmente recogen el conocimiento. La gente visita este lugar. Yo los trato con respeto y respondo a todas sus preguntas. Pero esto no significa que espero que vengan a diario. Aunque ellos vienen aquí, eso no significa que yo busco su compañía. A mí me gustaría estar solo. Cualquiera de las experiencias naturales que usted encuentre, acéptelas como vienen, sea con ellas. No intente alterar nada. Todo lo que hoy es, nunca fue, y todo lo que hoy es, nunca será en el futuro. El gran sabio Naneshwar hizo su oración de despedida antes de entrar en Samadhi. Rogó a Dios y dijo: permite que todos los deseos sean satisfechos, cualquier tipo de deseo, y entonces permite que la gente mala sea castigada y que las buenas intenciones se desarrollen en los corazones de la gente.
A pesar de esa oración, no hubo ningún cambio en la suma total de las cosas malas y de las cosas buenas. Finalmente, todo este juego, la suma total de todas estas cosas malas y buenas, es solo ilusión, y no hay nadie responsable de la creación. Ha sobrevenido espontáneamente, y finalmente es una ilusión. Así pues, no hay ninguna cuestión de rectificar o de impedir eso. Ello continuará su propio camino. Suponga que un hombre es rico, que lleva muchos ornamentos y vestidos caros. Cuando sale de su casa hay siempre algún peligro que acecha. Esto se debe a que él representa muchas ideas, muchos conceptos, y debido a su reputación de ser alguien, de ser un hombre rico, tiene miedo de salir a la calle. Un mendigo desnudo que sale a la calle no tiene nada que perder. Similarmente, habiendo perdido todo, yo no tengo nada más que perder. Puedo encontrar cualquier situación y acomodarme a cualquier cosa. Mientras que usted lleve un nombre y una forma, todos estos problemas estarán ahí. En la ausencia del nombre y de la forma, no hay ningún problema. La indicación del progreso de uno se muestra por su desinclinación a asociarse con la gente supuestamente normal. Sus deseos y expectativas van cada vez a menos. En la vida mundana, con el poder del dinero, usted puede comprar cualquier cosa. Similarmente, por la donación del sí mismo, usted obtiene el estado de Brahman. Y cuando usted dona el estado de Brahman, usted obtiene el estado de Para-Brahman. En el primer estado, usted deviene la consciencia manifiesta. En el segundo estado o el estado último, usted abandona la consciencia también. Al final del proceso, usted es el Para-Brahman. Antes de que usted se descubriera a usted mismo como yo soy, usted era en el estado más alto, el gurú de los gurús, el estado Para-Brahman. Más tarde, usted comenzó a llenarse con todo tipo de materias más groseras y descendió a la sensación del cuerpo. Yo soy el cuerpo. Así pues, todas estas impurezas tienen que ser eliminadas. Hasta entonces, usted tiene que permanecer en quietud. Su caída comenzó con la aparición de esa eseidad de yo soy. Con la aparición de esta cognitividad yo soy, la siguiente caída fue abrazar el cuerpo como yo soy. Y entonces usted anexionó muchas cosas a usted mismo. Aférrese al estado de conocerse a usted mismo como yo soy, como la verdad. Todas las demás cosas que usted se ha anexionado son irreales. La canción de la Badhut, de Atatreya. El ser es todo. Todo lo que existe en este mundo de formas no es nada más que el sí mismo y el sí mismo solo. Entonces, ¿cómo el infinito se adorará a él mismo? ¿Cuál es en el corazón de la verdad más alta, el núcleo del conocimiento, la sabiduría suprema? Es yo soy el sí mismo, el uno sin forma. Por mi misma naturaleza, yo estoy penetrando todo. Yo soy el uno infinito e inmutable. Yo soy la pura consciencia, sin ninguna forma. Yo no sé cómo, ni a quién, aparecen la alegría y el dolor en este mundo. Yo no tengo ningún karma mental, sea bueno o malo. Yo no tengo ningún karma físico, sea bueno o malo. Yo no tengo ningún karma verbal, sea bueno o malo. Yo estoy más allá de los sentidos. Yo soy el puro néctar del conocimiento del sí mismo. Yo soy el uno, yo soy la totalidad de este uno. Pero yo soy indiferenciado,
más allá de todas las formas. Entonces, ¿cómo considero al sí mismo? Como el mundo inmanifestado y el manifestado. Ni el nacimiento ni la muerte le conciernen a usted. Usted nunca ha sido un cuerpo. Es notorio que todo es Brahman. Las escrituras han declarado esto de diversas maneras. No hay ninguna cosa tal como unión o separación para mí o para usted. No hay ningún yo, ningún usted, ningún mundo múltiple. Todo es el sí mismo, y el sí mismo solo. Comprenda que todas las formas son solo manifestaciones temporales. La esencia sin forma existe eternamente. Una vez que esta verdad se comprende, ya no hay necesidad de renacer. La única realidad es lo mismo por siempre. Esto es lo que todos los sabios dicen. Tanto si usted abraza como si renuncia a los deseos, la única consciencia permanece inafectada. Usted es la pura realidad, siempre lo mismo. Usted no tiene cuerpo, ni nacimiento, ni muerte. Entonces, ¿cómo puede usted decir, yo conozco el sí mismo? ¿O cómo puede usted decir, yo no conozco el sí mismo? No hay ninguna escritura sagrada, ningún mundo, ninguna práctica religiosa indispensable. No hay ningún dios, ninguna clase ni género de hombres, ninguna etapa de la vida, ni superior ni inferior. No hay nada más que Brahman, la realidad suprema. La no dualidad es enseñada por algunos, otros enseñan la dualidad. Ellos no entienden que la realidad omnipenetrante está más allá de la dualidad y de la no dualidad. Cuando usted conozca que todo este universo de formas es tan vacío como el cielo, entonces usted conocerá a Brahman. La dualidad cesará de ser para siempre. Maya, ¿qué puede ser? Una sombra. No existe. La realidad es uno, es todo, es omnipenetrante, nada más existe. La práctica del yoga no le llevará a la pureza, acallar a la mente no le llevará a la pureza, las instrucciones del gurú no le llevarán a la pureza. Esa pureza es tu esencia, es tu propia consciencia. Yo no estoy sujeto a límites, ni estoy liberado. Yo soy Brahman, y nada más. Yo no soy el hacedor, ni soy el disfrutador. Yo no penetro nada, ni soy penetrado. Si dos aguas se mezclan juntas, no hay ninguna diferencia entre una y otra. Es lo mismo con la materia y el espíritu. Esto está muy claro para mí. Yo no tengo ni gurú ni iniciación. Yo no tengo disciplina ni obligación que desempeñar. Entienda que yo soy el cielo sin forma. Yo soy la pureza autoexistente. Usted es la única pureza. Usted no tiene ningún cuerpo. Usted no es la mente. Usted es la realidad suprema. Yo soy el sí mismo, la realidad suprema. Diga esto sin ninguna vacilación. Yo no soy alcanzado por el conocimiento, el samadhi, ni el yoga, ni por el paso del tiempo, ni las instrucciones del gurú. Yo soy la consciencia misma, la realidad última. Como el cielo, aunque cambio, siempre soy el mismo. Yo no tengo ni nacimiento, ni muerte, ni ningún deber. Yo nunca he hecho nada, ni bueno ni malo. Yo soy puramente Brahman, más allá de todas las cualidades. ¿Cómo podrían existir para mí la esclavitud o la liberación? El universo entero está brillando como el uno, sin ninguna grieta ni rotura,
ni partes separadas. La idea de Maya es ella misma el gran engaño. La dualidad y la no dualidad son meramente conceptos de la mente. El mundo de la forma y el vacío sin forma. Ninguno de estos existe independientemente. En el uno no hay ni separación ni unión. No hay ninguna acción, sea presente, pasada o futura, que haya sido realizada o disfrutada por mí. Esto yo lo sé, sin ninguna duda. El Abadut vive solo en una cabaña vacía, con una pura, llana mente. Él está siempre satisfecho. Él se mueve, desnudo y libre, consciente de que todo esto es solo el sí mismo. Donde ni el tercer estado, el sueño profundo, ni el cuarto estado, el samadhi, existen, donde todo es experimentado como el sí mismo solo, donde ni equidad ni iniquidad existen, ¿podría la esclavitud o la liberación estar viviendo allí? En ese estado donde uno no sabe nada en absoluto, este conocimiento versificado no existe. Así, ahora, yo, el Abadut, he hablado de la verdad. Es un sinsentido diferenciar entre el vacío y el mundo de apariencias. Es vano hablar de lo real y lo irreal. Solo existe uno mismo, nacido a sí mismo. Esto es lo que todas las escrituras declaran. Usted puede ser joven, iletrado y adicto a los placeres. Usted puede ser siervo o cabeza de familia, no importa. ¿Una joya necesita un gurú para ser valiosa? ¿O es sin valor simplemente porque está cubierta por el barro? Pueden faltarle la instrucción o la habilidad literaria. Usted no necesita tales cualidades como estas. Agarre firmemente la verdad y deje irse a todo lo demás. Incluso un barco sin pintar lo llevará de un lado a otro. Ni la duda ni la ignorancia pueden causar en mí la más leve alteración. Deje que las modificaciones de la mente continúen ocurriendo. Ellas solo son burbujas que suben a la superficie de un estanque. Un gurú da el regalo de la sabiduría, tanto al hombre sabio como al necio, pero solo atraviesa este océano quien alcanza el conocimiento de la verdad por él mismo. El espacio dentro del jarro se funde en el espacio de afuera cuando el jarro es destruido. El yogi, cuando el cuerpo es destruido, se funde en la consciencia universal, su propio verdadero sí mismo. Uno puede expresar en el discurso el destino de aquellos dedicados a las acciones, pero el destino de aquellos establecidos en el yoga no puede decirse. Ellos van más allá del discurso. Un yogi no tiene ningún camino particular. Él simplemente renuncia a imaginarse las cosas. Entonces su mente cesa espontáneamente, y al pronto el estado perfecto ocurre naturalmente. El que ha realizado el innato, innacido, incomprensible sí mismo, nunca se mancha aunque goce de los frutos de sus deseos. Él siempre permanece libre de mancha, libre del karma. El asceta, concentrado en sí mismo, nunca está sujeto a nada. Él va más allá de la ilusión, más allá de la comparación, más allá de la forma, más allá de cualquier apoyo, más allá del cuerpo y su sustento, más allá de la dualidad, del miedo, del deseo y los poderes. Él alcanza el Señor, el sí mismo, el eterno. Su consecución no son los Vedas, ni la iniciación, ni una cabeza rasurada. No es un gurú, ni discípulos, ni tesoros abundantes, ni la práctica de posturas, ni el untarse de cenizas. Él alcanza el Señor, el sí mismo, el eterno.
Él no vislumbra la forma del gran Shiva o Shakti o cualquier otro dios. Él no ve a Kundalini, ni formas luminosas, ni los pies de Dios, ni percibe su propia alma como un jarro con sus contenidos. Él alcanza el Señor, el sí mismo, el eterno. Si la mente y el discurso no pueden revelar al sí mismo, ¿cómo podrían las enseñanzas del gurú revelar al sí mismo? ¿Cómo podría un gurú revelar con las palabras esa esencia de la existencia que le ilumina a él mismo? Yo soy carente de deseo con deseo. ¿Cómo puedo hablar de eso? Yo soy desapegado con apego. ¿Cómo puedo hablar de eso? Yo no tengo ninguna substancia, y sin embargo tengo. ¿Qué puedo decir de eso? Yo le he dicho todo lo que constituye el mismo centro de la verdad. No hay ningún usted, ningún yo, ningún ser superior, ningún discípulo y ningún gurú. La realidad suprema es evidente y simple. Renuncie al mundo de apariencias. Después renuncie también a la renuncia. Pero, tanto si renuncia como si no renuncia, disfrute el néctar de su estado natural. ¿Dónde está la necesidad de hacer ofrendas o postraciones? ¿O de practicar el culto con flores y hojas? ¿Por qué practicar la meditación y la repetición de mantras? El adorador y Shiva son uno y el mismo. Algunos dicen, el mundo fenoménico es real. Otros dicen, el mundo es irreal. Argumentos como estos no tienen ningún significado para mí. Mi naturaleza es libertad. No hay maya para mí. Yo no soy el adorador ni el objeto de adoración. Yo no doy ninguna palabra de enseñanza, ni realizo ninguna acción. Mi naturaleza es la consciencia. Entonces, ¿cómo podría yo hablar? Mi naturaleza es libertad. No hay maya para mí. Yo ni soy libre de los sentidos, ni sujeto a ellos. Yo no sigo ninguna regla de deber o no deber. Mi naturaleza es libertad. No hay maya para mí. Sepa bien que todas las cosas son una en el samadhi. Sepa también que yo soy inafectado por el logro o no logro de samadhi. Entonces, ¿cómo puedo hablar de unión o separación? Mi naturaleza es libertad. No hay maya para mí. Aquellos que poseen una determinación fuerte renuncian a la meditación. Ellos renuncian a todos sus trabajos buenos, así como a los malos. Ellos beben el néctar de la renunciación hasta su hartazgo. No hay ni conocimiento ni ignorancia en la experiencia de la unidad. No hay ni cerca ni lejos en la experiencia de la unidad. No hay tiempo ni eternidad en la experiencia de la unidad. No hay ningún espacio en el jarro, ni siquiera un jarro. No hay ningún contenedor del alma, ni siquiera un alma. No hay ninguna separación entre la causa y el efecto. Aquí no hay vacío, ni no vacío. Aquí no hay pureza, ni impureza. Aquí no hay todo, ni nada. No hay discípulo ni no discípulo en la única realidad. No hay nadie evolucionando, ni nadie no evolucionando. Aquí, en el estado de unidad, todo el mundo es eternamente libre. Inmutable, cambiante, ninguno de los dos es verdad. Sin propósito, determinado, ninguno de los dos es verdad. Si solo el sí mismo es percibido, esa es la verdad. No hay ningún estado de liberación, ni ningún estado de esclavitud. No hay ningún estado de virtud,
ni ningún estado de pecado, no hay ningún estado de perfección, ni ningún estado de imperfección. ¿Por qué lamentarse entonces, oh mente? Yo soy el idéntico sí mismo en todo. La distinción entre el gurú y el discípulo resulta ilusoria. La instrucción del gurú resulta también ilusoria. En verdad, yo soy Shiva, el único sí mismo supremo. Entonces, ¿cómo debo adorar? ¿Ante quién debo yo inclinarme? Un harapo remendado de la orilla del camino sirve como un mantón al abadut, que no tiene ningún sentido de orgullo o de vergüenza. Desnudo, él se sienta en una choza vacía, inmerso en la pura, inmaculada beatitud del sí mismo. Libre de la servidumbre a las trabas de la esperanza, libre del yugo de una conducta aceptable, libre de todo, él obtiene paz así. Él es el Inmaculado, el puro absoluto. Voces de no dualidad. Todo está bien como es. Estar simplemente aquí y no hacer nada es lo más sabio que podemos hacer en este mundo. No necesitamos adquirir o alcanzar nada, porque originalmente ya estamos completos. La verdad de la vida no es una meta que alcanzar, sino la realidad del paso que estamos dando en este preciso instante. Nuestra vida cotidiana es nuestro verdadero encuentro con la realidad, del que no debemos tratar de escapar. El universo es como somos nosotros. Entre el cielo y la tierra no hay más que este suceso, este fenómeno, este acontecimiento. Estamos exactamente en el origen de la creación del universo. Cuando estamos haciendo cualquier cosa, debemos simplemente hacerla con toda atención. De otra manera, no estaremos viviendo en este mundo. Con enfrentar naturalmente la experiencia diaria del aquí y el ahora siempre, es suficiente. Vivimos soñando con alcanzar algo más y ser mejores de lo que ya somos, guiados por el ego, cuando en realidad nuestras vidas diarias son ya el verdadero milagro. Si aceptamos las dificultades y el dolor al 100%, desaparecerá el sufrimiento de rehusarnos a aceptarlo todo tal cual es. Si permanecemos completamente abiertos a aceptar cualquier cosa que aparezca en nuestro camino, no tendremos que decidir nada, ni que hacer más planes, y nos liberaremos de tener que elegir. Vaciando nuestras mentes, somos capaces de aceptar las cosas como vienen y de encontrarnos con los demás, como si siempre fuera la primera vez. Vivir aceptando por completo este momento es la sabiduría del verdadero encuentro correcto con la realidad. Lo que vivimos ahora es la verdadera vida. Por eso nuestras acciones cotidianas deben ser realizadas entregándonos por completo a ellas, sin intenciones ni expectativas. Cualquier cosa que hagamos, debemos hacerla de todo corazón y dejar que la vida tome su propio curso. Nuestras experiencias de la niñez quedan en el subconsciente y determinan nuestra visión del mundo. Al principio somos tan puros como un papel en blanco, pero con la edad el papel va volviéndose de un determinado color. Siempre podemos aceptar nuevos colores, pero en lo profundo permanece siempre el color de nuestra niñez. Debemos deshacernos de todo lo que tiñe el papel blanco original. Tal pureza vacía es nuestro ser más íntimo, que ya existía antes del nacimiento de nuestros padres. Entonces, naceremos de nuevo a cada momento. Cuando hacemos algo usando nuestra voluntad, los efectos nos encadenan. Pero si los fenómenos y las pasiones pierden el poder de agitarnos, se despierta la gran naturaleza de Buda en la no-mente, nuestra esencia no dual más íntima, que es compartida por todos los seres, ya que todos somos uno y el mismo cuerpo,
una y la misma existencia. Estar aquí y ahora simplemente y sin ningún esfuerzo es algo que puede hacer todo el que quiera hacerlo. Es la esencia más profunda de la vida humana y no tiene nada que ver con seguir una práctica, una filosofía o una religión. Seamos solo el ser y olvidémonos de todo lo demás. Permanezcamos en el ser y dejemos que el ser se ocupe de nuestras vidas. En esto consiste verdaderamente la rendición total. Entonces veremos que la actividad cotidiana no está en conflicto con la no dualidad. Solo hay vida, no hay nadie viviéndola. Nosotros somos la vida y al mismo tiempo la vida es atestiguada mientras tiene lugar en nosotros. Permanezcamos solo como el ser, presentes en el ser, sin que la atención se quede atrapada en nada, y ya no necesitaremos ocuparnos de nuestra vida nunca más. Cuando reconocemos nuestro verdadero ser, el mundo no se desvanece, todo nuestro entorno sigue aquí como siempre. Lo que desaparece es la historia que habíamos creado a su alrededor. Por eso se dice que hay una sola tierra, pero millones de mundos en ella. Si nos hacemos conscientes de la calma y la tranquilidad que aparecen por sí mismas cuando dejamos de perseguir los pensamientos, sentiremos un inmenso vacío que nada puede alterar y comprobaremos que las acciones se suceden por sí mismas con una maravillosa sincronicidad y un fluir especial. El ser no necesita meditar, ni necesita la introspección para llegar a sí mismo. Nuestra vida puede ser realmente bella si dejamos de creer en las promesas de los pensamientos que nos dicen cómo tenemos que ser y qué tenemos que hacer. Nosotros ya somos. Dejemos simplemente que todo se desarrolle en nuestra presencia. Esta es una maravillosa forma de vivir que podemos comenzar desde ahora mismo. Ganar y perder, correcto y equivocado. Dejemos todo el dualismo en paz y no creemos problemas donde no los hay. No es necesario esforzarse deliberadamente por eliminar los pensamientos, mantener un estado de ser determinado, ni recorrer camino alguno, porque nuestro estado mental original nos pertenece desde siempre. No hay que ganarlo, nunca nos ha faltado, y nadie nos lo puede dar o arrebatar. Para reconocer nuestra verdadera naturaleza ahora mismo, no tenemos que involucrarnos en inútiles prácticas, sino simplemente dejar la mente tal como es, pues nuestra naturaleza original no es otra que nuestra mente ordinaria. Nuestro parpadeo es ya el maravilloso funcionamiento de nuestra verdadera naturaleza, la no dualidad. Nada nos falta, ya lo tenemos todo, y podemos usarlo libremente, no tenemos que buscar nada más. Es suficiente con no quedarnos atrapados entre los pares de opuestos del pensamiento conceptual. Creemos que todo es para algo, y pensamos que el presente es solo una preparación para llegar a ser algo más en el futuro, y como todos nuestros pensamientos se basan en puntos de vista rígidos y estáticos, nos es imposible ver que la naturaleza no dual de Buda, que es anterior a que esos puntos de vista se formaran, está tan cerca de nosotros. La enseñanza de Buda es vivir sin más esta vida de circunstancias siempre cambiantes. Todos compartimos nuestro verdadero ser no dual, que es brillante y transparente, como el inmenso cielo azul. Debemos reconocerlo y dejar que se manifieste libremente en todas las actividades de la vida, en todas partes y siempre. El remedio es simplemente seguir nuestro camino, sin quedarnos atrapados en necios enredos.
El estudiante del conocimiento aspira a aprender más cada día, pero el estudiante del Tao no, porque perdiendo aun lo que ya sabía, llega a no hacer nada, y haciendo nada, todo queda hecho. Sentados tranquilamente sin hacer nada, la primavera llega y la hierba crece por sí sola. Cada día es un viaje, y el viaje en sí mismo es nuestro hogar. Debemos dejar que las cosas sigan su propio curso, sin emplear en ningún caso nuestra voluntad. Así la mente única dirigirá espontáneamente nuestra relación con el mundo y recuperaremos la dicha y el brillo originales de nuestra verdadera naturaleza original. La comprensión más acertada es que no hay nada que comprender. Seamos el vacío, eso es todo. Movámonos con total espontaneidad, manteniéndonos puros, serenos y estables, sin mezclarnos con nada. La llegada de la vida no puede evitarse, ni su partida puede ser detenida. Por eso el gran camino es no actuar y no moverse. Las cosas ya son como son, y aunque nadie comprende su origen, aquí están, sin embargo, en todo su ajetreo y bullicio desde siempre. No hay nada que buscar, solo tenemos que dejar de fantasear y ser sin más lo que ya somos. El continuo fluir de los sentidos no necesita nuestra intervención y sin embargo nunca se detiene. Si nos damos cuenta de que nada nos falta ahora mismo mientras realizamos nuestras actividades cotidianas, ya no necesitaremos buscar nada más. Solo podemos reconocer nuestra verdadera naturaleza llegando por nosotros mismos a la conclusión de que en realidad nada nos falta. Solo somos responsables de dar el primer paso. Dejemos después que todo se desarrolle naturalmente por sí mismo. No sigamos la corriente, seamos la corriente. La mente cotidiana de todos los días es ya la iluminación. Solo tenemos que mantenernos en este mundo y abstenernos de imaginar ningún otro. No me pertenezco, ni sé lo que estoy haciendo, más que un lápiz sabe de lo que está escribiendo. Desde el principio, todos estamos completos y somos perfectos. Los movimientos de las piernas y los brazos de un recién nacido son ya el espléndido funcionamiento de nuestra naturaleza no dual original. El pájaro vuela, el viento sopla y todas las cosas cambian gracias a nuestra verdadera naturaleza, sin depender de las enseñanzas de nadie, ni del poder de los pensamientos dualistas o las palabras. Una vez que estamos en el estado natural, todo ocurre por sí mismo. De hecho, es precisamente nuestro esfuerzo por cambiar lo que nos saca de nosotros mismos y evita que funcionemos de la manera natural, estableciendo un contacto vivo con las cosas que están presentes, sin pensar en las que no lo están. No existe la iluminación permanente. Darnos cuenta de ello es la verdadera iluminación suprema. Si no podemos ni siquiera experimentar directamente la realidad del mundo en el que estamos funcionando, mucho menos podremos experimentar el más allá o la realidad suprema, que son solo invenciones del pensamiento. El estado natural no es un estado de ausencia de pensamiento, pues este es necesario para sobrevivir, sino que el pensamiento deja de asfixiarnos y recupera su ritmo natural. Ya no hay más un yo permanente que lea todos los pensamientos y piense que son suyos, ni lo que percibimos es diferente del que lo está percibiendo. Cuando dejamos de tratar de comprender o de intentar cambiarnos, lo que queda
es el estado natural. El acontecer es un movimiento sin dirección. Tratamos de canalizar ese movimiento para lograr obtener algo de felicidad, pero en realidad lo que nos hace infelices es la búsqueda de algo que no existe más que en el pensamiento. Has escuchado 5 formas de susurrar lo mismo. No necesitas convertirte en nada, basta reconocer lo que ya eres. Si algo de este viaje resonó en ti, prepárate. Este lunes estrenamos una serie nueva dedicada a soltar y vivir desde ese silencio. Suscríbete, activa la campana y comparte este recopilatorio con quien necesite recordar que la paz no es un logro, sino el punto de partida. Gracias por meditar o quizá desmeditar conmigo. Nos vemos el lunes.